yo voy a hablar sobre el tema, mis comentarios sobre el libro Mis años mozos. Adelante, amigo Rodolfo. Gracias por asistir con nosotros. Diles a la audiencia que tengan, con lo que dijo Luis, que cuidado con lo que ven en los memes. No le crean todo. Con los memes. Sí, ánimo. Vamos a pedirle pues que, amigo Julio, falta. Y ya después del compañero Rodolfo Roger, terminamos el evento con nuestro amigo Jiménez Morales del municipio de Mazatlán, que nos acompaña de manera muy voluntaria. Nuestro amigo Jiménez, que aquí está con nosotros, nuestro amigo de Mazatlán. Gracias, amigo Jiménez, por acompañarnos. Adelante, amigo. No es de revolucionario sentarse en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver del imperialismo. El papel de Job no cuadra con el de un revolucionario. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Amigos y amigas, voy a hacer un breve comentario sobre el libro Mis años mozos. El libro Mis años mozos narra con mucho detalle gran parte de los acontecimientos de la vida del doctor Huáscar Peña Insunza a partir del año de 1966 y se refiere principalmente a su participación como dirigente del Comité de Lucha en la Facultad de Medicina de la UNAM y posteriormente en la organización de la lucha por la libertad de los presos políticos. Al inicio de la década de los 60, el imperialismo, en su afán colonialista depredador, tenía sometido a la mayor parte de los países de América, de Asia, África, despojándolos sin piedad de sus recursos naturales, sometiéndolos por medio de gobiernos corruptos a su total control. Y por eso la indignación mundial se expresaba por los 4 puntos cardinales con la frase contundente "Yankees go home". La revolución cubana seguía su camino y el comandante Fidel Castro se declaraba marxista-leninista y tiempo después Radio Habana declaraba a Cuba como primer territorio y pueblo libre de América. El panorama mundial era muy desolador, y América Latina no era la excepción, pues el imperialismo a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, dictaba su destino desde Washington. Todo esto ocasionó que los grupos revolucionarios y progresistas dieran con simpatía a la revolución cubana y además permitió que los intelectuales, los profesionistas, los estudiantes, la clase media, los obreros, los campesinos y los marginados despertaran ante nuevos cambios políticos y sociales. En México, el partido en el poder ejercía una hegemonía absoluta y no daba oportunidad a nadie a los problemas, y los problemas se resolvían en gran parte a través de la guerra sucia, pero entre ellos así funcionaba. El 22 de julio, un pleito callejero entre 2 grupos de estudiantes detonó de manera increíble en un conflicto que jamás imaginaríamos sus consecuencias. Es importante señalar que los estudiantes nunca dejaron de ser los protagonistas, siempre caminaron de frente y muchas veces fueron utilizados como carne de cañón, mientras los políticos profesionales, muy a su manera, se despedazaban a la sorda por la sucesión presidencial. Así nació el movimiento estudiantil de 1968.
El Consejo Nacional de Huelga se constituyó como la máxima autoridad del movimiento estudiantil y tenía 2 delegados por escuela, con derecho a voz y voto. A pesar de su corta vida, de 4 meses y 2 días, dejó constancia y ejemplo del ejercicio democrático con que se desempeñó y finalmente se disuelve el 4 de diciembre, obviamente de 1968. El pueblo unido jamás será vencido. Únete, pueblo. Se ve y se siente que el pueblo está presente. Prensa vendida. Chango o sicón, sal al balcón. Se referían a Díaz Ordaz. Salario mínimo el presidente para que sepa lo que se siente. Estas y muchas otras consignas retumbaron por todo el paseo de la Reforma y en la misma Plaza de la Constitución, pues el Consejo Nacional de Huelga organizó 3 marchas que resultaron multitudinarias y muy exitosas. La primera marcha fue el martes 13 de agosto y partió del casco de Santo Tomás al Zócalo, con un contingente mayor de 150.000 manifestantes, y fue considerada como la primera demostración masiva del Consejo. Después de escuchar a los oradores del Consejo Nacional de Huelga, se cantó el himno nacional y la multitud se dispersó pacíficamente. La segunda marcha partió del Museo de Antropología e Historia al Zócalo y se realizó el martes 27 de agosto y se distinguió por sus cantos y parodias, y la más festejada fue "Sacaremos ese buey de la barranca". Sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey. Después de escuchar a los oradores del Consejo Nacional de Huelga y al final del mitin, se acordó permanecer en la plancha del Zócalo hasta el día 1 de septiembre, día del informe presidencial. Pero pasada la medianoche, el ejército llegó a la plaza y anunció la siguiente advertencia: tienen 5 minutos para abandonar la Plaza de la Constitución. Se les dejó hacer su mitin y realizar su manifestación. Han estado demasiado tiempo y no se puede permitir que la plaza esté ocupada, que es destinada para usos comunes, sea dedicada a otros menesteres. Transcurridos los 5 minutos, policías, bomberos, soldados y granaderos, apoyados y acompañados por patrullas, tanques militares, desalojaron con exceso de violencia a los manifestantes. La tercera marcha fue el viernes 13 de septiembre y partió del Museo de Antropología en el bosque de Chapultepec al Zócalo capitalino. Fue conocida como la Marcha del Silencio y también como la Marcha Solemne, ya que la mayor parte de los manifestantes vestían de blanco y portaban un pañuelo en la boca. En perfecto orden y absoluto silencio, los manifestantes dieron ejemplo de disciplina, valor cívico y una lección inolvidable. En su libro Los días y los años, el dirigente de Filosofía y Letras, Luis González de Alba, nos hace la siguiente descripción: apenas salimos del bosque y unas cuadras iniciaron el recorrido, la columna empezó a engrosarse. Todo el paseo de la Reforma, las banquetas, los camellones, monumentos y hasta los árboles estaban cubiertos por una multitud por una multitud que en 200 metros se duplicó de la columna inicial. Y de aquella decena y después miles, solo seguían sus pasos.
Cabe señalar que el que esto escribe con mucha responsabilidad y también con mucho compromiso participó en las 3 marchas. El 2 de octubre no se olvida. El Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para informar al pueblo de los avances del movimiento y pidió a los delegados que solo participaran un pequeño número de estudiantes para que posteriormente informaran a sus asambleas. En pleno mitin, pasadas las 6 de la tarde, aparecieron en el cielo las bengalas y de inmediato los francotiradores apostados en el edificio Chihuahua, en las azoteas de la iglesia de Santiago de Tlatelolco y en el edificio de Relaciones Exteriores, empezaron a disparar a los manifestantes y a los mismos soldados que ya tenían acordonada la plaza. A mí me tocó hacer guardia en las oficinas de concentración de información del Comité de Lucha, y pasadas las 7 de la tarde recibí llamada de Genaro Lanís informándome que ya estaba fuera de peligro y que la situación era crítica, peligrosa y caótica. Media hora más tarde se reporta Luis Alonso afirmándome que ya estaba fuera de peligro y que había muchos muertos, muchos heridos y muchos detenidos. Tanto Lanís como Alonso eran delegados del Consejo Nacional de Huelga de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. Más allá de los 6 puntos del pliego petitorio, por todo el país las escuelas incorporaron sus propias demandas de conformidad a sus necesidades, pero el motor y el corazón que movía todo este gran movimiento se centraba en la lucha por las libertades democráticas, por la justicia social y sobre todo por encontrar y establecer nuevas formas de organización social libres, justas y solidarias. La Revolución Cultural hizo su estallido en París, en mayo de 1968, y pronto se hizo presente en la mayor parte de los países del mundo. La Revolución Cultural brincó fronteras, atravesó mares y océanos, y como rayo de luz iluminó esperanzas. Principalmente planteó que la humanidad sí puede alcanzar el porvenir luminoso de la igualdad y el desarrollo amplio de hombres y de mujeres. Las siguientes expresiones son algunas de las miles consignas y mensajes que se escucharon en todo el mundo. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Hay árboles que no dejan ver al bosque. El que no avanza, retrocede. Reconozcamos nuestras miserias y démoslas a conocer. Prohibido, prohibir. Para el activismo cotidiano, la Revolución Cultural planteó, entre otros, los siguientes puntos. Aprendamos pronto para enseñar a los demás. Rescatemos las banquetas y parques para que jueguen los niños. Que las calles se vuelvan escuela. Que prevalezca la cultura para todos. Que los niños aprendan a amar. Que los niños aprendan a ser libres y a vivir de manera feliz. Que los niños sean el centro de la enseñanza. Retomemos el gusto por las fiestas callejeras. Que las mujeres luchen unidas para su desarrollo y felicidad. Las bondades de la Revolución Cultural eran claras, precisas, contundentes, pero no podían prosperar porque atentaban contra los intereses del orden mundial prevaleciente, y las poderosas armas del miedo y la ignorancia se encargaron poco a poco de sepultar este extraordinario y hermoso proyecto.
Para finalizar, quiero primero agradecer al autor del libro, mi amigo fraterno, por invitarme a participar en este evento, y segundo, sin salirme del contexto histórico del libro Mis años mozos, es bueno recordarles que efectivamente el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, y que el papel de Job no cuadra con el de un revolucionario. Hasta la victoria siempre venceremos. Muchas gracias, nuestro amigo licenciado Rodolfo Rogers Beltrán, con este extraordinario tema y ponencia, mis comentarios sobre el libro Mis años mozos. Gracias de antemano y te agradezco mucho. Vamos a pedirle a nuestro amigo José Manuel Jiménez Morales